Bueno, vamos a orar entonces para empezar esta cuarta clase. ¿Está bien? Amado Rey Jesucristo, gracias en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y has suplido los medios para que esta clase se lleve a cabo, Señor. Y para todos nosotros, los que estamos aquí hoy, esta clase es importante, Señor. Y yo sé que tú nos has ayudado porque entiendo y creo, Señor, que es tu voluntad que lo hagamos, que estemos aquí, que nos edifiquemos. Espíritu Santo, conociendo yo que tú eres el maestro, yo solo tu vaso, pido tu ayuda, pido tu gracia. Lléname, amado mío, habla a través de mí. Danos entendimiento, dale entendimiento a mis hermanos. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, quita todo obstáculo. Órele un momentito al Señor y entréguele toda carga. Es importante que no haya nada en nosotros para que ninguna carga, ninguna cosa ahí que nos pueda obstaculizar. Así que hable un momentito con el Señor ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Señor, entréguele lo que tenga que entregarle, entréguele todo afán, toda carga que tenga, toda preocupación, inclusive si ha fallado hoy al Señor y siente ahí en su conciencia que se siente mal porque le ha fallado, pídale perdón, que no haya ningún obstáculo. Hablemos un momentito con el Señor, ¿sí? Señor, yo te entrego toda carga, todo afán, Señor, toda carga que tengo sobre mis hombros, yo lo entrego en tus manos en esta hora. Señor, te pido que me llenes de tu espíritu, Señor. Pido, Señor, que traigas paz a mi alma, a mi mente y a todos mis hermanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, trae quietud a nuestro espíritu. Quita todo ruido, quita toda distracción, quita toda ansiedad. Te entregamos nuestras cargas y nos encomendamos en tus manos. Espíritu Santo, ayúdanos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, quita toda tiniebla. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, todo aquello que impida que tu espíritu nos gobierne, Señor, quítalo. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos. Y te entrego el control y la dirección de esta clase, Señor, del día de hoy. Gracias, confiamos en ti, Señor. Y pido que todo esté, Señor, bajo tu control, bajo tu orden, bajo tu gobierno, el internet, la electricidad, no solo los míos, sino los de mis hermanos. Que no haya ningún obstáculo, te lo pido, Señor. Ninguna distracción, ninguna interrupción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Eh, Hoy vamos a hacer ejercicios y vamos a necesitar una Biblia de estudio. Si usted tiene una Biblia de estudio de papel, yo le pido que vaya corriendo y la consiga. Y si no tiene, en el Classroom yo le puse una Biblia de estudio virtual. Hoy vamos a necesitar una Biblia de estudio para un ejercicio que vamos a hacer. Sin la Biblia de estudio usted no va a poder hacer ejercicio. Todos vamos a hacer ese ejercicio. Así que vaya y busque la Biblia de estudio si usted tiene de papel. Y si no tiene de papel, en el Classroom donde dice materiales, ahí abajo dice material de apoyo, algo así, y ahí hay una Biblia de estudio, ¿ok? Téngala ahí a mano, porque la vas a necesitar, porque este ejercicio es muy importante. Este ejercicio le va a ayudar a usted, lo que vamos a aprender hoy le va a ayudar a usted para el resto de su vida cuando haga estudios de la Biblia. Así que consígala o ábrala en la digital que está ahí, ¿ok? ¿Listo entonces? Eh, Vamos a ver qué más se iba a decir. Listo, ok, arrancamos entonces. Hoy tenemos la clase número 4, contexto. Se llama contexto, primera parte. Esto lleva unas 2 o 3 lecciones. Contexto, es muy importante, en serio, esto es muy importante. Así que le ruego que se concentre y que se disponga, ¿ok? Contexto literario. Contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando usted está leyendo un versículo, por ejemplo, usted está leyendo Lucas capítulo 4, que lo vimos la vez pasada. Está leyendo el versículo 4 o 5.
donde Satanás está tentando a Jesús. ¿Ok? Entonces digamos que usted está leyendo el versículo 4 y el versículo 4 le llamó la atención. ¿Ok? Y voy a buscarlo para hacer esto un poquito más didáctico ahí. Ok, capítulo 4. Yo estoy en Lucas capítulo 4 y, y me concentro en el versículo, vamos a ver, en el versículo 3. Lucas 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Listo, digamos que ese versículo me llamó la atención. Ahora, contexto se refiere a que todo versículo que usted está leyendo tiene una idea con los versículos que están antes y después. A ver, contexto se refiere a un conjunto de versículos que apoyan o más bien o componen el que usted está leyendo. Si yo nada más vengo y leo el versículo 3 que dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si yo no sigo leyendo lo que está después y lo que está antes, que eso es el contexto, yo no voy a entender la idea global de lo que está pasando ahí. Esto es algo muy obvio, pero aunque usted no lo crea, son de las cosas que más errores cometemos los cristianos, porque tendemos a agarrar un versículo y aislarlo. Eso es lo contrario a leer en el contexto. Leer en el contexto es ponerle atención a los versículos que están antes y después del que yo estoy leyendo. Eso es contexto literario, contexto, ¿ok? Hay un principio que usted tiene que grabarse en su mente. Es la ley del contexto. Ahí está en el documento. ¿Qué es la ley del contexto? El verdadero significado de cualquier versículo es el significado que tiene en su contexto literario. ¿Qué significa eso? Significa, a ver, Deuteronomio capítulo 28. Se declaran un montón de versículos con respecto a las bendiciones y las maldiciones que Dios da al que obedece su palabra. Si yo agarro un versículo que dice, y vendrá aflicción de espíritu, tormento, y yo agarro ese versículo y lo saco, solo ese versículo que está en todo ese capítulo 28, yo puedo decir, ves, aquí está, enviaré tormento. Oh, es decir que esto tiene que ser un espíritu de tormento, de aflicción de alma. Voy a reprender este demonio. Y yo agarro ese versículo para respaldar que hay un demonio de tormento y de aflicción de espíritu que viene, y yo comienzo a darle, a reprender y a hacer. Yo estoy extrayendo del contexto de los versículos que están antes y después ese versículo. Lo que nos dice la ley del contexto es que si yo quiero saber el verdadero significado de ese o cualquier versículo, tengo que ver qué dice su contexto, qué es lo que está antes y después. La ley del contexto es que el verdadero significado de un versículo está en el contexto literario. En palabras más simples, la ley del contexto es que si yo quiero saber qué significa realmente un versículo, tengo que saber lo que está antes y después. Cuando yo leo todo el capítulo, este del que estoy hablando, de Deuteronomio, me voy a dar cuenta que esa aflicción de espíritus, que esa turbación del alma, es algo que Dios permite a las personas que viven en rebelión contra Él y no obedecen su palabra. Ah, entonces ya entiendo. Aquí no se trata tanto de reprender un espíritu, aunque puede haber un espíritu, pero no se trata tanto de reprender, se trata de arrepentirme de mi desobediencia, de mi rebelión contra Dios, para que Él traiga paz a mi alma. ¿Cómo entiendo ese significado?
leyendo el contexto literario, es decir, lo que está antes y después del versículo. Nosotros los evangélicos pentecostales, existen evangélicos que no son pentecostales, hay evangélicos bautistas, hay evangélicos, digamos, presbiterianos, wesleyanos, luteranos, todos los que no son católicos, apostólicos romanos, se les llama evangélicos. Bueno, también hay testigos de Jehová y otra cosa, pero estamos hablando de cristianos que por lo general se les llama cristianos católicos o cristianos evangélicos. Dentro de los cristianos evangélicos, que no son católicos, existen un montón de ramitas, de ramificaciones. Dentro de ellos están los evangélicos pentecostales. Pentecostal viene de lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando hubo el derramamiento del Espíritu, en el día de Pentecostés. Era una de las fiestas judías, se derramó el Espíritu Santo. Cuando usted escuche la palabra pentecostal, se está refiriendo a gente que le da mucha libertad al Espíritu Santo. Cuando usted escuche de cristianos evangélicos, evangélicos es por el evangelio, ¿ok? Porque creemos en las nuevas del evangelio. Cuando usted escuche evangélicos bautistas, se está refiriendo a una línea de cristianos que, a diferencia de los pentecostales, no le dan esa libertad que los pentecostales le damos al Espíritu Santo. No es que no crean en el Espíritu Santo, no, sino que no le da tanta esa libertad al don de lenguas, al reposo del Espíritu, al fuego y toda esa terminología que los pentecostales usamos, los bautistas no, ¿ok? Entonces, nosotros los pentecostales tenemos un problema. El problema que tenemos es que amamos tanto las cosas del Espíritu que a veces olvidamos la letra de la palabra. Entonces agarramos un versículo que nos gusta y hacemos una doctrina. Agarramos un versículo y empezamos a hacer una prédica. Y no nos preocupamos en qué es lo que realmente está significando el mensaje que está ahí. El asunto es que tenemos un versículo que nos gustó y ya hacemos una enseñanza, hacemos una prédica y aleluya y el Espíritu Santo y gloria a Dios. Y muchas veces eso tiene un problema porque cometemos muchos errores, dándole a la palabra de Dios un significado que no tiene. Y cuando uno entiende esto del contexto, no quiere decir que el Espíritu Santo nos haya manifestar y nada de eso. Significa que tenemos que centrarnos un poquito y entender que ya Dios nos dio su revelación. A veces los pentecostales, y vea que me incluyo, me declaro pentecostal, a veces los pentecostales decimos, es que el Espíritu Santo me reveló que este versículo significa esto y esto y esto. Es que el Espíritu Santo me reveló, usamos mucho eso. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado porque nosotros no inventamos el significado de la Biblia, ya Dios nos dio su palabra, es la revelación escrita, ya está. Y escuche bien, el Espíritu Santo no nos va a revelar algo que vaya en contra de su palabra. Tenemos que saber primero qué es lo que su palabra nos está diciendo, porque ya Él la dio. Él no nos va a añadir nada nuevo, ¿ok? Él no nos va a añadir nada nuevo, porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro que tenemos que poner atención a la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a estar atentos como antorcha que arde en la oscuridad. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia, lo que ya está escrito. Entonces, lo que tenemos que poner cuidado es que yo no puedo ir a abrir la Biblia. No quiere decir que Dios no lo haga, escuche bien, pero no es correcto
no es un buen hábito, aunque creo que todos lo hemos hecho, pero no es un buen hábito ir a la Biblia, abrirla, agarrar el primer versículo y decirle, y sacarlo y empezar a darle significados, porque el Espíritu me está mostrando y porque el Espíritu me está revelando. Jonathan, entonces el Espíritu no lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer, pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque puedes estar inventando algo que en realidad no viene del Espíritu Santo. Y así, aunque usted no lo crea, han surgido un montón de herejías y han surgido un montón de falsos maestros. ¿Por qué? Por agarrar un versículo y decir que significa algo que en realidad no significa, y decir que el Espíritu Santo me dijo cuando el Espíritu Santo no ha dicho. Yo soy el que estoy diciendo y yo soy el que estoy inventando. Y le digo que es el Espíritu y eso es peligrosísimo. ¿Ok? Entonces, cuando yo leo en su contexto, lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo es que voy a ver realmente lo que la palabra de Dios me quiere decir. ¿Ok? Vamos a ver lo que la palabra de Dios me está diciendo. Ya Dios me está dando un mensaje. Entonces, la ley del contexto es que este versículo no significa lo que Dios me reveló. Aunque Dios me puede hablar a mí, me puede dar una aplicación muy personal. Para mí, sí. Con un versículo Dios me puede hablar, sí. Pero escuche bien, la ley del contexto es que ese versículo tiene un único significado y para entenderlo bien tengo que leer lo que está antes y después de ese texto. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en muchos momentos tal vez de aflicción, de prueba, o necesitar una palabra de Dios, abrimos la Biblia y agarramos un versículo y Dios nos habla. Sí, Dios lo puede hacer, por supuesto. Pero escuche, de ahí a yo agarrar eso y hacer toda una doctrina y decir que eso significa eso, hay mucha distancia. Yo tengo que tener cuidado. A mí me ha pasado que abro la Biblia y un versículo determinado, solo un versículo, Dios me dice algo y me ministra en ese momento. Pero eso es un trato personal. Ahora, cuando yo voy a enseñar la Biblia y edificar a todas las personas, no todos están pasando lo que yo estaba pasando. Entonces, yo tengo que entender qué es el significado que realmente ese texto tiene. Para eso tengo que leer el contexto. Y entonces, la ley del contexto es, el significado de un versículo es, o se va a dar única y exclusivamente en su contexto. Tengo que leer lo que está antes y lo que está después. ¿Ok? Ahí viene algo en negrita que dice, un texto fuera de contexto podría ser un pretexto. Un texto fuera de contexto podría ser un pretexto. Y en la próxima clase vamos a traer un ejemplo muy desgarrador de un hombre que le sirvió a Dios por muchos años, llevó muchas almas a los pies de Cristo y cometió un error garrafal en la interpretación de un texto. La próxima semana, si Dios lo permite, lo vamos a ver y usted va a ver la gravedad de esto y que no son inventos míos, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado de no sacar un versículo fuera de su contexto. ¿Qué es sacar un versículo fuera de su contexto? Es extraerlo sin tener el cuidado de ver qué es lo que está antes y qué es lo que está después. Simplemente lo saco y no comprendo lo que realmente se me está diciendo. Un versículo tomado fuera de su contexto es un arma peligrosa de Satanás. El diablo intentó hacer eso con Jesús. ¿Recuerdan? La vez pasada que estuvimos hablando de Mateo 4, del 5 al 6. Él agarró un versículo fuera del contexto y se lo aplicó a Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús tentara a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, tírate. De por sí, Dios enviará a sus ángeles y agarró aquel versículo. Satanás, ¿qué hizo? Sacó de contexto ese versículo y lo tergiversó para engañar a Jesús según él. Pero obviamente no lo pudo lograr. Entonces podríamos decir que el tergiversar la palabra y sacarla de su contexto es un principio de Satanás. Oiga, qué fuerte lo que estoy diciendo. No quiere decir que si nosotros lo hacemos, ya estamos movidos por Satanás, no. Yo creo que todos aquí lo hemos hecho en ignorancia, aún con buenas intenciones, ¿verdad? Estamos aprendiendo y quizás muchas veces lo hemos hecho, ¿ok? Pero, ya si yo lo hago voluntariamente o yo insisto en esa práctica, ahí sí puedo ser instrumento de Satanás, porque él está muy interesado en que tergiversemos la palabra de Dios para engañar, porque él es engañador.
Sin embargo, nosotros no somos engañadores y no queremos engañar. Aunque nos podemos equivocar, sí, nosotros amamos al Señor y por eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Ok? En la página 4 hay un dibujito que yo quisiera que usted se memorice. Ese dibujito lo vas a ocupar el resto de tu vida cada vez que leas la Biblia. Este dibujo es más grande, pero yo solamente extraje esto, que es lo que yo quiero dar a entender en esta clase. Recuerden, hermanos, que esta clase no es una clase profunda de hermenéutica. Yo quise abstraer. Hermenéutica es, recuerdan, el principio de interpretación de la Biblia. La hermenéutica es muy extensa y es muy profunda, pero yo no quise hacer esto técnico y pesado. Yo estoy dándole un curso general, no es profundo, ¿ok? Extraje lo que yo consideré esencial para tener un entendimiento general de cómo interpretar la Biblia. Este círculo está acompañado de más cosas, pero lo importante, para mí lo más importante son estos 3 puntos que están en este círculo. Vea el circulito, apréndaselo y téngalo presente. Tiene 3 círculos concéntricos, uno dentro de otro. El más pequeñito se llama contexto de párrafo. El siguiente, que es un poquito más grande, el segundo círculo, se llama contexto de subdivisión. Y el tercer circulito se llama contexto de libro. Esos son los 3 tipos de contexto. Primero les dije que el contexto son los versículos que están antes y después de un versículo, ¿verdad? Eso fue de forma general lo que significa contexto literario. Ahora, se le llama contexto de párrafo a cierto tipo, se le llama contexto de párrafo a una cantidad de versículos que están antes y después del que yo estoy estudiando. Se le llama contexto de la subdivisión a otra cantidad de versículos que están antes y después de la subdivisión, perdón, del versículo, y se le llama contexto del libro a una cantidad más grande de versículos. Y eso es lo que vamos a ver. Tenga presente eso. Cuando yo estoy estudiando un versículo, cuando yo estoy estudiando la Biblia, tengo que tener en cuenta círculo número 1, contexto de párrafo. Círculo número 2, contexto de subdivisión. Círculo número 3, contexto del libro. ¿Ok? El contexto literario de cualquier pasaje incluye el contexto inmediato, los pasajes que están antes y después del pasaje que estoy estudiando. También está la subdivisión, el libro entero. Y estos son los otros circulitos que no les traje, que son donde dice todo el testamento y la Biblia entera. ¿Ok? Ahora, en la página número 4, vamos a ver qué es el primer circulito, el contexto de párrafo. ¿Ok? Círculo número 1. Me imagino que ustedes recordarán de sus clases de español o bueno, si no, pues aquí lo vamos a refrescar. Un párrafo está conformado por un conjunto de líneas, ¿ok? Y termina con un punto y aparte. ¿Ok? Yo voy a compartirles aquí una Biblia que yo tengo, digital, para poder comprender este asunto del párrafo. ¿Ok? Ahí va. Ahí va. Me avisan si están viendo lo que estoy compartiendo. ¿Lo ven? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, sí, yo Ok. estoy viendo. Vean esto. Digamos que yo estoy en el versículo, estoy aquí en Lucas capítulo 5 y estoy viendo el versículo 2 que dice, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. ¿Ok? Digamos que yo estoy leyendo ese versículo. Voy a ver qué es el contexto. Tengo varios tipos de contextos. El primero es el contexto de párrafo. Contexto de párrafo significa que el versículo que yo estoy leyendo pertenece a un párrafo.
¿Cómo sé de dónde comienza y de dónde termina el párrafo? Comienza con después del primer punto y aparte, vean que aquí arriba donde dice Judea, en el versículo 31 del capítulo 4, tenemos un punto y aparte. Dice luego, cierto día, aquí comienza el párrafo. ¿Dónde termina? Vean el versículo 3, aquí hay un punto y aparte. Aquí, del versículo 1 al versículo 3, aquí hay un párrafo. Ese es un párrafo. ¿Dónde viene el siguiente párrafo? Comienza en el versículo 4. Vean que aquí va, viene, viene, viene. Y aquí hay otro punto y aparte. Esos son párrafos. Entonces, lo que significa el contexto de párrafo es que el versículo que yo estoy estudiando pertenece a un párrafo y tengo que leer el párrafo completo para tener una idea de lo que significa ese versículo. Entonces, estoy en el versículo 2 que dice, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Ok, ese es el versículo. ¿Qué dice el párrafo? Primero lo ubico. ¿Dónde comienza? En el versículo 1. ¿Dónde termina? Aquí en el versículo 3. Entonces voy a leer ese párrafo completo. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le dijo a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Ese es mi párrafo. Contexto de párrafo es, lo primero y lo más básico para interpretar un versículo es ubicar el párrafo. ¿Cómo sé dónde termina? Donde hay un punto y aparte. ¿Ok? Párrafo. Ahora, si yo continúo con mi documento, me está diciendo, aquí vienen unos ejercicios que ahorita vamos a hacer, ¿ok? Aquí vienen, voy a dejar de compartir. Aquí vienen unos versículos, unas prácticas, ¿ok? Práctica número 1, esa ahí ustedes las hacen cuando tengan tiempito, pero la práctica número 2 dice, lea Isaías 66 del 2 al 4, el párrafo en el que está Isaías 66:3. Léalo en la versión Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué interpreta usted que está diciendo el Señor en esa porción de la Biblia? ¿Estaba en lo correcto, Ricardo? Ok. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí viene un pequeño ejercicio. Escuchen bien. Un creyente llamado Ricardo estaba preocupado. Oyó decir que alguien había matado un buey para que los cristianos comieran en la reunión. Ricardo fue a uno de los líderes y le citó un versículo de la Biblia. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Entonces, están en una actividad. Ricardo se sabía Isaías 66:3. Y en esa actividad, como venía mucha gente, mataron a un buey para poder alimentar a toda la gente. Y Ricardo se dio cuenta y se acordó, porque él ama a Dios y tiene temor de Dios, se acordó de Isaías 66:3. Y entonces fue donde el organizador y le dijo, mataste a un buey y vea lo que dice la Biblia. Y es cierto, ahí dice que el que sacrifica a un buey es como si mate a un hombre. Y Ricardo se preocupó porque están pecando. Yo quiero que usted vaya a ver si eso significa realmente eso. Ahora sí, el ejercicio. Vaya y le voy a ayudar acá. Ese versículo está en un párrafo y el párrafo va del versículo 2 al versículo 4. Lea todo el párrafo para que usted me diga qué entiende. A ver si Ricardo está interpretando bien o está interpretando mal ese versículo. Vaya, abra su Biblia y lea esos versículos para ver si Ricardo está interpretando bien o está interpretando mal. ¿Ok? Este es un ejercicio aquí en vivo. Hágalo, por favor. Abra su Biblia y lea ese párrafo. Aquí estamos poniendo por práctica el contexto de párrafo. ¿Ok? Termina en el punto y aparte
y nos va a ayudar a interpretar el versículo para ver si Ricardo estaba en lo correcto, tenía motivo para estar preocupado o no. John, con permiso, ¿cuál es la cita, perdón? Isaías 66:3 es el versículo que Ricardo está interpretando y el párrafo va del versículo 2 al versículo 4. Isaías 66 del versículo 2 al versículo 4. Eso es lo que quiero que lean y quiero que ustedes interpreten a ver si Ricardo estaba haciendo una buena interpretación o una mala interpretación. ¿Qué es el ejercicio que acabamos de hacer? Solamente estamos en el primer contexto que se llama contexto de párrafo. Ricardo agarró un versículo y él leyó la Biblia. Y ahí decía lo que él dijo que decía. Y él estaba muy preocupado porque él solamente sacó ese versículo de su contexto de párrafo y lo vio que él vio que eso estaba mal. Entonces, cuando nosotros no solo agarramos el versículo, sino que vemos el párrafo completo, que el párrafo va del versículo 2 al versículo 4, vemos algo muy interesante. Y ese versículo en su contexto significa otra cosa completamente diferente a lo que Ricardo entendía. Cuando vemos el contexto de párrafo, que es el primer contexto más pequeñito que rodea al versículo, lo que nos está diciendo es que Dios aborrece un sacrificio, aunque Él lo haya pedido, si el corazón de la persona que lo da es un corazón malvado. ¿Ok? En nuestro tiempo, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué pasa? Hoy nosotros no sacrificamos animales, pero la Biblia enseña que si yo llevo una ofrenda y tengo algo contra alguien, mejor ni llevo esa ofrenda, aunque sea 1,000,000 de colones. Primero, vaya y arregle su situación porque Dios no va a recibir esa plata, aunque usted, no sé si en su iglesia acostumbra ponerle nombre y usted, Jonathan González, 1,000,000 de colones. ¡Ah! Estos pastores van a estar agradecidos conmigo, van a ver que yo sí es cierto que doy plata, papá. Sí, podrás tener alabanza de la iglesia, oh, qué hermano más generoso, oh, wow. Pero delante de Dios, si ese Jonathan tenía envidia, celos, inmoralidad sexual, odio, amargura, estaba peleado con su esposa y la maltrata, está adulterando, créame, para Dios ese 1,000,000 de colones no significa nada. Eso es lo que significa en nuestro tiempo, eso de Isaías 66 en su contexto. Dios no va a agradarse de un sacrificio si el corazón es perverso. Dios va a aborrecerlo a tal punto que así como aborrece que maten a un ser humano, Él va a aborrecer un sacrificio aunque Él los había pedido. Él no los va a recibir. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa un corazón humilde y sencillo. Vean cómo cambia la cosa cuando yo leo el contexto. Contexto de párrafo. Contexto de subdivisión. ¿Qué es la subdivisión? La subdivisión va más allá de un párrafo, puede comprender varios párrafos. La subdivisión es una idea de pensamiento que puede involucrar varios párrafos, puede involucrar todo un capítulo o parte de 2 capítulos. Por si usted no sabía, la Biblia cuando se escribió no estaba dividida en capítulos y versículos. La Biblia simplemente, el libro de Jeremías fue chorreado. El libro de Mateo, chorreado. Carta a Gálatas, chorreada. No había subdivisiones, era una sola carta. En el transcurrir del tiempo, las personas empezaron a ver que para poder memorizar y recordar dónde ubicar y dónde encontrar mejor un mensaje, entonces empezaron a ponerles, primero los dividieron en capítulos. Con el transcurrir de los años, empezaron a poner y a subdividir en versículos. Eso es bueno, nos ayuda, pero a veces nos interrumpe una idea. Por ejemplo, en Isaías, ahí viene un pequeño ejemplo. Isaías, hay una subdivisión ahí que comienza en el capítulo 52, versículo 13, y termina en el capítulo 53,
versículo 12. Es decir, que una subdivisión puede empezar antes de un capítulo y terminar en el siguiente capítulo. ¿Ok? Una subdivisión es una idea de pensamiento donde me dice algo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo quiero que usted vaya a Lucas capítulo 18, por favor. No, Mateo capítulo 1. Vaya a Mateo capítulo 1. Y quiero, aquí sí tenemos ayuda. Las Biblias nos ayudan a detectar subdivisiones. ¿Por qué? Porque ellos ponen títulos. Cada titulito, cada subtítulo me ayuda a identificar una subdivisión. Vaya a Mateo capítulo 1 y usted va a ver que hay un título ahí y usted me va a decir de qué versículo a qué versículo va esa subdivisión para que comprenda a qué me refiero con una subdivisión. Vaya a Mateo capítulo 1, ¿ok? Va a haber un subtítulo. Fíjese dónde termina y dónde hay otro subtítulo. El 18, John. ¿Ok? Aquí me dice, tengo aquí en vivo Bueno, 17. a un estudiante manera, papá. Aquí me está diciendo el hombre que va del 1 al 17. 17, sí, señor. Ok, ¿qué subtítulo? Vamos a ver. Ese tiene muchos foros. Ricardo, ¿qué subtítulo tiene esa primera subdivisión, Ricardo? Dice, bueno, genealogía de Jesucristo es la primera. Genealogía de Jesús. ¿Y luego la siguiente? Nacimiento de Jesucristo. Ok, de ese subtítulo hasta el otro subtítulo es una subdivisión. Si yo agarro el Mateo capítulo 1, versículo 6, para comprender toda la idea del pensamiento, tengo que leer toda esa subdivisión del versículo 1, aunque esté estudiando el versículo 6, tengo que leer del versículo 1 al versículo 17 para entender cuál es la idea que tiene toda esa subdivisión. ¿Se comprende? Vamos a hacer otro ejercicio. Yo quiero que vaya a Lucas capítulo 18. Vayan a Lucas capítulo 18. Aquí es fácil porque la Biblia nos ayuda. En el párrafo es un poquillo más dificilillo, pero aquí la Biblia nos ayuda porque tiene subtítulos. Vayan a Lucas 18 y me levanta la mano una persona y me dice cuántas subdivisiones hay ahí. ¿Ok? Marianzi. ¿Cuántas subdivisiones tiene Lucas capítulo 18? 5. 5. ¿Ok? Erling levantó la mano. ¿Cuántas subdivisiones tiene? Tiene 6. 6. Marianela, ¿cuántas divisiones tiene? La mía tiene 8. Wow, tiene 8. Lucas capítulo 18. Sí, porque empieza en el 18 y va, la primera subdivisión dice, la Ajá. parábola de la viuda y el juez, la segunda la parábola del fariseo y el publicano, la tercera dice Jesús bendice a los niños, la cuarta dice Jesús aconseja al joven rico, la quinta dice para Dios todo es posible, Ajá. y la sexta dice Jesús predice la muerte y la resurrección por la tercera vez, y es cierto, es 7. Un 7. ciego recibe la vista, son 7, hermano. Ok. Así, no sé si estoy en lo correcto, pero así lo estoy Ajá. viendo aquí. Ok. Yo, ¿Alguien más que levante la mano? Van levantando la manito. Elsie, ¿cuántas subdivisiones encuentra usted en Lucas 18? Ok, dice, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. 7. Ok. tengo Ahora, 6. vean qué interesante porque aquí va a depender de la versión que yo utilice. Por ejemplo, si yo estoy en la nueva traducción viviente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, exactamente. Y si me voy a la Reina Valera 60, vamos a ver. Si me voy a la Reina Valera 60, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero la séptima ya comienza en el capítulo 19. Pero, ¿vieron que esto es sencillo? ¿Qué significa? Una subdivisión es una idea de pensamiento. ¿Qué es una idea de pensamiento? Ok, que la Biblia nos está diciendo que, por ejemplo, en el capítulo 18, iniciando en mi versión Reina Valera 60, me dice, parábola de la viuda y el juez injusto. Comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 8. Quiere decir
que del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 18 hay una línea de pensamiento, es decir, que me está hablando de una sola cosa. Si yo leo versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estoy estudiando ese versículo. ¿Qué es lo correcto? Que yo comprenda cuál es toda la subdivisión para poder entender todo el mensaje de esa subdivisión que tiene un solo pensamiento. ¿Qué pasa si yo brinco el versículo 9? Ya ahí me va a hablar de otra cosa. Aunque estoy en el mismo capítulo, comienza otro pensamiento, otra línea de pensamiento que en mi Reina Valera 60 empieza en el versículo 9 y termina en el versículo 14. Ahí hay otro flujo de pensamiento que es diferente a lo que viene del versículo 1 al versículo 8. Esas son subdivisiones. Cuando usted esté leyendo o estudiando un versículo, fíjese cuál es la idea de pensamiento que viene. Desde dónde comienza y de dónde termina, ubíquelos y entonces lea todo eso para poder entender qué es lo que te está diciendo el versículo. Desearía poder profundizar y avanzar, pero quiero ser respetuoso con el tiempo, ¿ok? Y lo tercero, ahí viene bueno, esos dos ejercicios, si quiere usted después lo hace con tiempo. Lo tercero, interprete su texto en armonía con el tema o propósito del libro. Ese es el tercer círculo, contexto del libro. ¿Qué es el contexto del libro? El contexto del libro es que para yo poder interpretar bien un versículo, tengo que entender bien cuál es el mensaje de todo el libro. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje de todo el libro o toda la carta? Y ahí viene un ejemplo. Digamos que voy a estudiar Gálatas 3:14 que dice, Cristo nos redimió para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, del 13 al 14. Para yo comprender bien, escuche usted ese versículo, tengo que leer la subdivisión, el párrafo y la subdivisión para ver qué me está hablando. ¿Ok? Pero para tener todavía una mejor interpretación, yo tengo que saber por qué el autor escribió la carta de Gálatas. Para que el versículo que yo esté interpretando lo interprete con el entendimiento completo del autor. ¿Cómo me doy cuenta de qué habla el libro? Hay dos formas de saberlo, una fácil y una difícil. La difícil, que es bueno hacerlo cuando tengo tiempo, es leyendo todo el libro o toda la carta. Si yo quiero saber de qué está hablando Gálatas, leo todos los capítulos de Gálatas. Pero puedo tener una ayudita. ¿Cómo? Leo la introducción que hay en una Biblia de estudio. Si usted va en este momento a su Biblia de estudio y la abre, antes del capítulo 1 va a encontrar una introducción larga. Si usted lee eso, se va a dar cuenta cuál es el propósito por el cual el autor escribió Gálatas. Vayan rápidamente, voy a agarrar unos 5 minutitos. En la Biblia de estudio que usted tiene, digital o de papel, antes del capítulo 1, vaya, busque a Gálatas y quiero que trate de enterarse para qué el autor escribió esa carta y quién fue. Vaya rapidito, por favor. ¿Ok? Vaya rapidito, busque su Biblia, abra su Biblia en Gálatas, esa Biblia de estudio. Si no tiene una Biblia de estudio, no lo va a poder. Esto se puede hacer en una Biblia de estudio o con un comentario. ¿Ok? Ok. Si usted lee con atención toda la introducción, que por favor hágalo, usted se va a dar cuenta de que el motivo por el cual Pablo escribe Gálatas es para decirle a la gente de las iglesias de Galacia, que eran varias, no era una sola, de que la salvación no es por hacer las obras de la ley. La circuncisión, sacrificios de bueyes y animales y un montón de cosas más. Pablo les dice, entiendan, la salvación o la justificación
es únicamente por fe en Cristo Jesús. Porque los Gálatas estaban empezando a dejarse llevar por maestros falsos que le decían que tenían que circuncidarse y practicar el judaísmo. Entonces, cuando usted lee esta introducción, se va a dar cuenta de para qué se escribió Gálatas. ¿Por qué es importante? Esto se llama contexto del libro. Contexto del libro es entender el propósito de todo el libro o carta que yo estoy estudiando. ¿Por qué es importante saber para qué se escribe todo un libro si lo que quiero es estudiar un versículo? Porque la interpretación que usted le da a ese versículo tiene que estar en armonía con el significado del libro. Por ejemplo, ese versículo 14, 13 y 14 a veces se usan para decir que la prosperidad de Abraham es para nosotros, la prosperidad económica. Cuando yo leo el por qué se escribió todo el libro, eso me va a proteger a mí para darle una interpretación correcta. Y no voy a decirle mucho porque ahí viene un ejercicio. Usted tiene que responder si yo puedo usar o no ese versículo para decir que ese versículo habla de la prosperidad de Abraham, que también puede ser mía, la prosperidad económica. ¿Ok? Contexto de párrafo. Los versículos que están antes y después hasta el punto y aparte. Contexto de subdivisión. Toda la idea de pensamiento que puede ser un párrafo o dos o tres. Contexto del libro. Saber para qué se escribió un libro. Todo eso me va a ayudar a mí a interpretar bien un versículo y saber cuál es el verdadero mensaje que me está dando. ¿Ok? Les pido por favor que lean bien el material. Recuerden que el video es complemento. Lean bien todo el material, por favor, para que puedan profundizar en esto. Mis hermanos, esto del contexto es muy importante. Amado Señor, gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa clase que nos has dado. Hoy aprendimos un poquito más de claves para entender mejor la Biblia. Te pido, mi Señor, que estas claves nos ayuden a poder dar una mejor interpretación a tu palabra. La interpretación no la podemos inventar nosotros. La interpretación correcta la das tú, porque tú diste cada libro, cada carta, cada versículo, cada testamento con un mensaje. Hay un mensaje que tú diste y queremos saber cuál es ese mensaje. No inventarlo, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender bien tu palabra, porque una correcta interpretación va a hacer que te conozcamos mejor y podamos rendirnos más a ti, podamos vivir como a ti te agrada, Señor. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos. Danos iluminación y entendimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdalos y bendícelos en esta semana, Señor. Que tu palabra sea un deleite para todos nosotros. Ábrenos tu palabra. Ábrenos tu palabra para ver las maravillas de tu ley, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.